un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios. Buenos días, hermanos, buenos días, amigos, en esta preciosa mañana. Como de costumbre, le agradezco a Dios por este hermoso privilegio que me permite dirigirme a tu vida en esta preciosa mañana y llevarte el mensaje de salvación, que es el único mensaje que Cristo ha mandado a los hombres para que a través de ellos podamos darnos cuenta que Dios tiene planes contigo, propósitos de salvación y de vida eterna. Enviamos saludos fraternos siempre, como de costumbre, a Nadine Sánchez, también a Ruth Bejarano, a Nidia Mercado, a Antonio Renegado y toda su familia, así también al conductor de Chispazo Radial, a Mario Ruiz. Bendiciones y Dios te esté fortaleciendo. A Joel Reyes, Dios te bendiga, Joel. Así también a Jorge Mendieta, Emir Alex, bendiciones para tu vida siempre y tu casa y toda tu familia. A Juan Gómez, Dios bendiga. A Araceli Cruz, a Cherler Parriles, Fátima Avilés, Yaerali Martínez, Elmercito Avilés Chávez, a Jesús Dávila. Dios les bendiga a todos de manera muy, pero muy especial. Hoy vamos a reflexionar en un pasaje bíblico que lo podemos encontrar en el libro de los Jueces, en el capítulo 13. Para ello vamos a leer los versículos del 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Amén. Este pasaje bíblico del libro de los Jueces es un testimonio de que Dios siempre escucha la oración de su pueblo. La Biblia es clara y dice la Escritura que Él siempre está atento al clamor de los que le ruegan, le claman y le piden. Aquí nosotros observamos que en la época de los jueces, en la época que todavía Israel no se había instituido ningún rey, dice la Biblia que habían jueces o personas que juzgaban a Israel o eran instrumentos de Dios para guiar al pueblo. Israel en ese entonces, dice la Biblia, que volvieron a hacer lo malo delante de Jehová, delante de los ojos de Jehová, algo que cotidianamente se daba en Israel. Se apartaban de rendirle culto, honra y gloria al Señor y empezaban a hundirse en la idolatría. Y cuando ellos se apartaban de Jehová y se iban tras los ídolos, entonces Dios se apartaba. Es lo que Dios hace cuando nosotros prácticamente elegimos el pecar y nos alejamos de Dios. Hoy he mirado últimamente que la gente, como que con el pasar del tiempo, la gente se hace más difícil para escuchar la palabra, como más obstinados. Y eso es lo que le pasaba a Israel. Estaban obstinados, dejaron a Dios, empezaron a andar en sus propios pecados y en su propia idolatría, porque ningún idólatra entrará en el reino de Dios. Cuando ellos empezaron a adorar a otras imágenes y otros dioses, entonces Dios Jehová se apartó. Y la Biblia claramente dice que durante 40 años una nación vecina, que eran los filisteos, empezaron y tenían dominio sobre Israel. O sea, los estuvieron por 40 años maltratando, los tuvieron dominados.
Pero dice la palabra de Dios que cuando hicieron los malos, Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Pero lo importante de esto es que había un hombre en Sora, dice la Biblia. Y este hombre en Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. Es posible que la gente, como de costumbre, cuando estamos bien se nos olvida que hay Dios. Cuando tenemos todo, de repente como que no nos da deseo de orar, no nos da deseo de clamar, no nos da deseo de buscar al Señor. Y cuando el pueblo está mal, normalmente en medio de las dificultades, cuando mira que ya no hay salida, solo hasta ese instante la gente empieza a clamar a Dios. Pues está bien, pero lo más importante es que siempre nosotros dependamos de Dios y que nos demos cuenta que de su mano somos más que vencedores por el poder de su palabra. Por eso quizás el clamor del pueblo, imagínense 40 años siendo sometidos por una nación cruel, entonces el pueblo de Israel comienza a clamar a Dios. Y solamente hasta cuando el pueblo comienza a clamar, entonces están pidiendo una intervención divina, porque ese es el clamor, esa es la oración. Estamos pidiendo que Dios intervenga, nos ayude en nuestros asuntos. El problema es cuando nosotros no queremos que Dios intervenga en nuestros asuntos porque hemos elegido el pecado y no queremos que Dios vea lo que estamos haciendo. Pero cuando nosotros renunciamos a eso, es que estamos pidiendo que Dios intervenga para que Dios nos ayude y nos saque a flote en cualquier dificultad o problema que nosotros tengamos. Y es así que el clamor pues llegó delante de Dios. Vuelvo y digo, siempre Dios escucha todo lo que nosotros hablamos, decimos. Es más, la Biblia dice que las palabras no habían salido de las bocas cuando Dios ya las conocía, el pensamiento de ellos. Y aquí dice la palabra de Dios que de repente había un hombre en Sora que se llamaba Manoa, y dice que este hombre tenía una esposa, por esposa una estéril, y que nunca había podido concebir. Hay veces que nosotros no entendemos los propósitos de Dios. Quizás en la época de los jueces había alguna familia de grandes hombres hermosos, qué sé yo, hombres fuertes, pero no, Dios no escoge, como le dijo en una ocasión Samuel al pueblo, Dios no escoge lo grande, Dios escoge lo vil y menospreciable para avergonzar lo grande. La Biblia dice que Dios escogió, dice, lo más vil y menospreciable, y que Dios utiliza utensilios de barro para que la gloria no sea de los hombres, sino siempre de Dios. Y aquí el Señor va a buscar una mujer estéril. Algunos dirían y pensarían, oye, pero si son 9 meses lo que esta mujer iba a estar de gestación, ¿cuánto iba a tardar la salvación de Dios? Pero Dios tiene sus propósitos, sus planes, y Dios tiene sus límites, como la Biblia claramente dice, Él ha puesto límite a todo. Y observamos algo ahí en la intervención de Dios, y dice la palabra de Dios que se le apareció a la mujer el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Con la intervención de Dios, esto significa que Dios iba a quitar el oprobio de esta mujer, porque en la época de los jueces y la época antigua, una mujer que no podía concebir y dar a luz hijo era un oprobio, era algo como un árbol seco, un árbol que no daba frutos. Y aquí el ángel le visita con un mensaje de Dios y le dice, vas a concebir un hijo, vas a dar a luz un hijo. Pero veamos las recomendaciones que Dios le da a la mujer para aquellas personas que ellos dicen, oh, yo voy a recibir, Dios me va a salvar, Dios me va a hacer esto. Aquí desde la antigüedad Dios siempre ha pedido a los hombres que se consagren. Y vemos aquí que le dice el ángel, no vas a beber ni vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Prácticamente en las recomendaciones que Dios a través del ángel le está diciendo a la mujer de Manoa, es que ella no puede ingerir bebidas embriagantes ni cosas inmundas. ¿Por qué? Porque quieres saber algo, Dios, si te quiere usar, tú tienes que aprender que debemos de llevar una vida conforme a la voluntad de Dios. Es claro que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y esto es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer. Yo te voy a
a tomar como un instrumento. Vas a ser un instrumento en mis manos, le dice el Señor, pero tenés que guardarte. No podés estar siempre en el mundo. Tenemos que abandonar las cosas que el mundo tiene. Y es así que prácticamente lo que el ángel está diciendo a esta mujer es que tiene que abandonar los vicios. No puedes tomar ni vino ni sidra, ni cosas inmundas vas a ingerir. Y vemos aquí que claramente el Señor le dice a esta mujer de que va a quitar el oprobio de ella, va a quitar todo lo negativo de ella, se va a convertir en una mujer fructífera, pero tiene que abandonar todas las cosas que hacía. Por lo visto, si el ángel le recomienda esto a esta mujer, es que pues solía hacerlos. Es lo que el Señor hace con nosotros. Cuando nosotros estamos en el pecado, Él claramente nos dice que es tiempo de arrepentirnos, que es el mensaje que los discípulos llevaron al restante de las naciones, y es el mismo mensaje que Dios nos envía hoy en el presente. El Señor dice que abandonemos todo el pecado y que no tomemos nada de lo inmundo. Si quieres ser un instrumento en las manos de Dios, si quieres participar de las riquezas en gloria que Dios tiene en el cielo con nosotros, debemos aceptar las recomendaciones que Dios nos da, y que es arrepentirnos de todo pecado y abandonar toda obra infructuosa de la carne. ¿Para qué? Para que solamente a través de esa obediencia nos convirtamos en instrumentos. Por eso, cuando el ángel le dice a la mujer de Manoa: no vas a ingerir ni vino ni sidra, ni vas a comer nada inmundo. ¿Por qué? Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Ella tenía que obedecer para poder recibir de Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos para recibir de Dios en el presente su salvación. Nosotros tenemos que aprender que la Biblia está llena de recomendaciones, que debemos de abandonar todas las prácticas de la carne, como se le llama en el libro romano a través de Pablo. Y eso solamente se logra cuando reconocemos que somos pecadores y que Cristo murió por nosotros, y venimos delante de su presencia para tener una relación con nuestro Señor, de padre a hijo, de Dios a siervo. El ángel le habla claro que tiene que dejar esas cosas porque va a concebir un hijo, y luego dice: y va a ser nazareo, no va a pasar navaja sobre su cabeza. Vemos que las recomendaciones del ángel son específicas. El hijo que vas a concebir va a ser nazareo. Para los hebreos, un nazareo era una persona consagrada, era una persona que se le podía decir así, que iba a ser un instrumento en las manos de Dios, y que tenía que saber algo. Él tenía que ser un hombre consagrado a Dios. Es lo que el Señor quiere de ti, amigo y hermano, que nos consagremos. ¿Cómo nos consagramos? Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y empezamos, a la luz de la Escritura, permitir que el Espíritu de Dios nos lleve por el sendero de la rectitud. Cuando hablamos claro que Jesús eligió a los 12 discípulos, ese fue el propósito, para que ellos aprendieran de Jesús cómo debíamos actuar, porque la vida que llevaban los discípulos era una vida igual que los demás. Solamente cuando venimos a Jesús, el Señor nos enseña a la luz de las Escrituras, y podemos ser el instrumento y podemos ser los hijos que Dios quiere. Por eso el ángel le dice a la mujer: te tienes que guardar de todas esas cosas, te tienes que consagrar, porque él es nazareo, o sea, un hombre que va a ser consagrado a Jehová, y que él se va a abstener también de las bebidas embriagantes. Vemos que ya en el Antiguo Testamento, pues Dios hace hincapié de que el hombre, para ser ese instrumento que Dios quería usar, tenían que abandonar esas prácticas. Hoy en el presente es lo mismo. El Señor quiere usarte como su instrumento. El Señor quiere que sea la iglesia en el cual se mueve el Espíritu de Dios. El Señor te ha levantado para que el Espíritu de Dios sea el que te esté gobernando, y que te conviertas en la persona que un día el Señor vendrá a traer para llevarla a su santo trono. Pero para eso, ahora en el libro de Romanos 1:26,
claramente nos describe todas las cosas que nosotros debemos de abstenernos, y las cuales personas, dice la Biblia, aquellas que practican esas cosas, en Romanos 1:26 dice, no heredarán el reino de Dios. Aquí el ángel está diciendo a la esposa de Manoah que tiene que abstenerse de todas esas cosas, que cuando nazca el niño, que era Sansón, no le iba a pasar navaja sobre su cabeza, porque el niño sería nazareo. En otras palabras, ese niño va a ser consagrado a Dios. Pero lo extraño es esto, dirán, pero ¿para qué consagrarnos a Dios? ¿Para qué ser esos instrumentos que Dios quiere? ¿Para qué convertirnos en esos instrumentos, en hijos? Porque tenemos que saber que los hijos son los que hemos permitido que la naturaleza de Dios esté en nosotros. Si nosotros somos de Dios, entonces vamos a ser o vamos a obedecer la palabra de Dios y pondremos en práctica cada uno de los estatutos establecidos de Dios para con nosotros. De igual manera se identifican aquellas personas que hacen el mal. La Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios, y ya sabemos de quién es. Jesús se lo dijo a los fariseos, pero Cristo quiere que seas de Él. Cristo te ha llamado, Cristo dio su vida en esa cruz del Calvario, como dice la Biblia, para que tú no te pierdas, sino que puedas junto a Cristo heredar esa salvación tan grande y eterna. Ahora, observamos acá que en las recomendaciones que le da, le dice, porque el niño será nazareo. Fue algo que Dios, a través de su infinita misericordia, eligió a esta mujer para ser el utensilio de cual iba a salir Sansón, un instrumento que Dios iba a usar para defender al pueblo. Luego dice el Señor, va a ser nazareo a Dios desde su nacimiento. En otras palabras, va a ser un niño consagrado a Dios desde su nacimiento. Y vemos el papel que juegan los padres, porque Dios por eso le dice a la madre lo que tenía que transmitirle a Sansón y comunicarle para que el niño tuviese ya el conocimiento de que era un consagrado a Dios. Y luego le dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esto significa que Dios tenía planes específicos. Dios no divaga en elegirte a ti. Dios nunca ha hecho las cosas por dejar. Dios tiene planes contigo, amigo y hermano que me escuchas en esta mañana. Quiero que sepas que Dios te ha llamado porque Él quiere que te consagres, que seas un hombre consagrado a Dios, y que Dios te quiere usar como un instrumento para llevar el mensaje de los demás. El pasaje aquí literalmente se hablaba de que Sansón iba a poseer una fuerza tremenda, a como dice la Biblia, de que todo nazareo poseía una fuerza espiritual especial. Esto era lo que tenía Sansón. Más adelante, cuando nosotros vemos las maneras como Dios lo usaba y grandes victorias que Sansón obtuvo sobre los filisteos. Es más, durante 20 años Sansón infringió daño a los filisteos, defendiendo a la nación de Israel de la opresión que los filisteos ejercían sobre el pueblo de Israel. Y en el presente el Señor nos ha llamado. La Biblia está llena de recomendaciones que se nos dan para que nosotros podamos ser consagrados a Dios y ser salvos. Porque por ahí miro muchas personas decir, Dios no me va a condenar. Y es realmente una verdad. Jesús vino a salvar, Jesús vino a dar vida, Jesús vino a hacer esa puerta, esa alternativa para que no nos condenamos, sino que tengamos parte con Él en el reino de Dios. Pero tenemos que obedecer, tenemos que acatar sus estatutos y mandamientos y ponerlos en práctica. Tenemos, si queremos ser ese instrumento del Señor, si queremos ser esos hijos de Dios, aprender a obedecer la palabra de Dios. Dios usa a los que se consagran. De igual manera, hemos visto que Dios está levantando en estos últimos tiempos un pueblo
A través del advenimiento de Cristo, los discípulos empezaron a hacer ese trabajo, a predicar el evangelio, razón por la cual muchos fueron muertos. Y la razón de esta es: ¿por qué mataron a los discípulos? ¿Por qué mataron a todos los discípulos que predicaban el reino de Dios? Los mataron porque toda esta gente no aceptó el mensaje de Cristo. ¿Por qué mataron a Jesucristo? Porque esta gente no aceptaba sujetarse a la voluntad de Dios, y por ese motivo todos fenecieron. Vemos caso específico cuando matan a Esteban. Si usted pregunta qué fue lo malo que hizo Esteban, no hizo ningún daño. Oraba por los enfermos y se sanaban. Un ejemplo claro de que se había consagrado a Dios y que estaba siendo un instrumento de Jesús para continuar con el trabajo ministerial que él había iniciado en Nazaret y que se está extendiendo en el presente a todos los confines de la tierra. Ese sentimiento de odio en contra del evangelio solamente se demuestra algo: es una persona que aún no conoce del Señor, es una persona, un enemigo de Dios. Aquella persona que esté en contra del evangelio, aquella persona que esté en contra de todos los establecidos por Jesús y que no acepta a Cristo en el corazón, pues es un enemigo de Dios. Y sabemos quién fue el primer enemigo de Dios: aquel que se rebeló en el reino de Dios, aquel que dijo o pensó una vez de que iba quizás a poner un trono semejante al Altísimo, como dice en el libro de Ezequiel, y que no se dio. Entonces ahí es donde se determina quién es de Dios y quién no lo es. El que es de Dios, la voz de Dios escucha, se identifica con él, ama a su Dios, le sirve a su Dios, obedece a su Dios, y somos de Dios. Aquella persona que no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco pueden. ¿Por qué? Porque no les ha amanecido y no han permitido que la obra que Dios hace la haga en tu vida. La obra que Cristo hace es una obra de poder y de gloria, donde destruye todos los argumentos que el enemigo ha puesto quizás en tu vida como una fortaleza para impedir que la gloria de Dios te llene y te ministre y te saque de la oscuridad a su luz admirable. Muchas veces hemos creído cosas o se nos han enseñado cosas que no están sujetas a la Escritura, y eso solamente funciona en nuestra vida como una fortaleza que Satanás tiene para impedir que tú salgas adelante, para impedir que la gloria de Dios esté iluminando tu vida. Pero en esta mañana el Señor te dice: no te preocupes. El Señor te llama y te dice, así como llamó a esta mujer estéril: yo voy a cambiar tu vida. Permite que la intervención de Dios venga en tu corazón. Permite que Dios permute todas esas cosas que te han alejado de Dios, que has llegado a pensar quizás que no tienes alternativas de salvación. Y recuerda algo: lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Puedes leer los capítulos que siguen y te darás cuenta de la manera como Dios utilizó a Sansón, y que en cada una de sus victorias que él obtuvo para honra y gloria de Dios, claramente narra, y el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón. Ahora, cuando Cristo ascendió a los cielos, el Espíritu de Dios está con nosotros, está conmigo en esta mañana, está esperando que tú abras tu corazón para entrar, arreglar tu vida, quitar todas aquellas cosas, artimañas que el enemigo tiene para derribar todo principado y potestad que te han tenido cautivo, que te han tenido alejado de la bendición de Dios. Y recuerda esto: el único que puede quitar todo aquello, todo el oprobio que quizás existe en nuestras vidas, es el poder del Espíritu Santo, permitiendo que haya más de Dios en nuestras vidas y que todas las artimañas del enemigo sean derribadas en el nombre de Jesús. Al final creo que el pueblo se sintió agradecido con Dios de ver la manera en cómo Dios le respondió, poniéndole un juez con una fuerza especial, no solamente física, sino con una fuerza espiritual, pero todo bajo un plan de Dios. Consagrémonos a Dios, que la venida de Cristo está presta, y si nosotros no nos consagramos, pues no tendremos parte con Cristo en el reino de Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar. Solamente te recuerdo: en ninguna instancia pretendo ofenderte, sino que pretendo que te acerques a Dios. La Biblia es como una espada cortante que, dice la Biblia, llega hasta donde los tuétanos de los huesos.
Soberano Dios y Padre que estás en los cielos, gracias por tu presencia. Gracias porque sé que estás ministrando a muchos hoy, Señor. Lo creo en fe. Gracias, Señor, porque sé que estás sanando don Francisco O'Connor, Dios, ahí en su hogar. Aunque yo no le conozca, yo sé que tú le conoces. Derrama unción sobre su vida, unción sanadora. Que él se dé cuenta, Dios, que tú estás cerca de él. Te clamamos, Señor, por Aura Baltodano. Ayúdale, Señor, en ese embarazo. Que pueda salir, Señor, bien, Dios mío. Te clamamos, Señor, por Roberto Hernández, toda esa familia Hernández, Dios. Derrama bendición hasta que sobreabunden sobre Santiago, sobre Uber, sobre Darling, sobre María, Señor, sobre Ruzbelia, sobre Armando García, sobre Karen, sobre sus niños, Señor. También a Francisco de Gamboa, Dios mío. Ayúdale, ministrale. Rompe ataduras, ligaduras, dale fuerza, Señor. Anímalo, Señor. Derrama unción sobre su vida. Te ruego también por el ministerio que has puesto en mi vida, Señor. En el nombre de Jesús, todo obstáculo y todo aquello, Padre, que el enemigo quiere interponer para que yo no haga tu obra, en el nombre de Jesús lo derribo. Te clamamos por Miguel Ruiz, te clamamos por Ariel García, por Yader Peña, los profesionales del volante. Te clamamos, Padre, por los enfermos, por los necesitados, por Marta Castillo, Santiago Acuña, Señor, por el niño Adrián Reyes, en el nombre de Jesús. Que tu poder sanador, Dios, esté ministrando, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, en el glorioso y santo nombre de Jesús. Derrama bendición hasta que sobreabunden, Señor, y que tu gloria sea manifestada en aquellos que todavía no la conocen. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Espero que Dios les esté bendiciendo y que el día de mañana los esperamos siempre para que estén atentos a la palabra de Dios. Bendiciones. Dialogando con Dios, un programa para meditar, reflexionar y alabar a Dios. Dialogando con Dios por medio de la oración. Nuestros problemas, enfermedades, todo lo imposible, deposítalo en las manos de Dios. Dialogando con Dios.